Hace unos vídeos hablábamos de que no podíamos hacer nada, que llega un momento en el que nosotras y nosotros no podemos avanzar, porque desde nuestra mente podemos llegar hasta un límite, hasta un punto, pero luego es bucle y bucle y bucle. Hablábamos de la importancia de rendirse a lo divino, de rendirse a la conciencia, de rendirse para confiar en la vida, en aquello que realmente nos sostiene. Y hoy vamos a hablar de cómo conectar con la divinidad, de cómo establecer una comunicación con ella para que esté presente, más presente en nuestra vida y de alguna manera nos empecemos a dar cuenta de que realmente sí está ahí. Hay dos claves fundamentales y que son la presencia y la gratitud. El estar presente, en estar aquí ahora y dar gracias por todo lo que tienes en tu vida, porque normalmente nos estamos quejando en todo lo que no tenemos, en los que nos queda por conseguir, en aquello que tuvimos, con lo cual estamos en el futuro o en el pasado y lo importante es aquí y ahora, presencia. Y entonces agradecer por todo lo que en este momento se está dando. ¿Cómo sostener ese vínculo con la divinidad? Para sostener ese vínculo con la divinidad, lo que hay que hacer es hablar con ella, cómo cada persona lo entienda. ¿Vale? A veces es fácil imaginarse la autoridad como una forma, como otra persona, como una luz, como cada uno lo entienda, a veces como la forma de un perro, ¿vale? Porque con eso para nuestra mente le es más fácil conectar y hablar. Y entonces establecer un vínculo, una relación, una comunicación con la divinidad en la forma que lo entendamos y hablar con ella, hablar de aquello que queremos, de aquello que anhelamos, de aquello que está en lo más profundo de nuestro corazón y que realmente queremos. Otra herramienta que también nos puede ser válida para darnos cuenta que realmente la divinidad está ahí es tener una hoja de Excel o un cuaderno en el que apuntamos con fecha aquello que hemos pedido, aquello que le hemos pedido a la divinidad. Y así vamos viendo a lo largo del tiempo aquellas cosas que se han cumplido y aquellas que no se han cumplido. Es importante, hay cosas que no van a llegar nunca a nuestra vida porque no están alineadas con nuestro camino de vida o que quizás llegan de manera distinta. No todo llega, solamente va a llegar aquello que esté alineado con tu alma, aquello que sea para ti. Entonces es importante por eso conectar con quién eres tú, qué es lo que anhelas realmente y lo que quieres, no lo que el ego, la mente, la construcción social, el inconsciente colectivo te dice que es bueno para ti, sino aquello que realmente desea tu alma y entonces llegará. También es importante tener este cuaderno porque así nos damos cuenta de qué creencias hay en cada cosa que hemos pedido, porque ya el pedir, que lo grabaré en otro vídeo, es un trabajo para darnos cuenta de las creencias que tenemos a la hora de pedir. Si yo pido y no creo que sea merecedor o que sea merecedora, no va a llegar a mí. Entonces, esta es otra buena herramienta para saber lo que pido cuando llega, cómo llega, qué no llega, qué creencias tengo sobre aquello que he pedido. Y eso establece también porque cuando aquello que llega y que yo he pedido a la divinidad, sé que la divinidad está ahí para mí. Otra cosa que nos permite sostener la conexión con la divinidad es hablar de milagros. Milagros son aquellas casualidades, sincronicidades, aquellas cosas que muchas veces no sabemos explicar, pero que se dan en nuestro día a día, pero que no vemos y muchas veces porque es que decimos, ¡buah! Es casualidad, va, es suerte, ¿no? Has pensado en alguien y de repente esa persona te llama, porque somos vibración, somos resonancia, ¿vale? Entonces estamos conectados, todo está unido. Entonces es importante ver esa conexión y esos pequeños milagros y grandes milagros que ocurren en nuestra vida. Yo os puedo contar un detalle y es que el otro día estaba preparando un envío para mis contactos. Había seleccionado una canción y estaba escribiendo un texto relacionado con ello. Y tenía algunas dudas sobre si realmente
bueno, el enfoque que le estaba dando, si era la canción adecuada, y justo 2 habitaciones más allá, la tele empieza a sonar la misma canción. Eso no es una casualidad, es una sincronicidad, solo que a veces no nos damos cuenta y de hecho desde este enfoque podríamos considerarlo como un milagro. Yo estoy dudando si eso es o no es. ¿Y qué aparece? Aparece en el fondo de la casa la misma canción para que me diga, para que me reafirme y me asiente, me estás escuchando y me das la respuesta. Porque a veces las respuestas que nos da la divinidad no son literales y no viene con un mail que te dice soy la divinidad y te digo esto y lo otro. No, aparece en un cartel, aparece en alguien que te dice algo. Por eso es importante estar presentes, porque todo lo que recibimos es información en relación a aquellos anhelos y aquellas peticiones que hemos pedido consciente e inconscientemente. Otra manera de sostener la relación con la divinidad es hacer actividades que suban tu energía, tu vibración. Puede ser el hacer deporte al aire libre, puede ser paseos en la naturaleza, ir a la playa, a ir espacios que sean vórtices energéticos o que estén cargados energéticamente. A veces hay iglesias que tienen un gran poder y una gran energía y te pueden servir para estar en esa presencia y en esa energía. También sirve tomar energía. Pues hay personas como el Reiki, yo utilizo la Diksha porque es la energía con la que estamos conectados con la conciencia. Entonces es como recibir por ejemplo, de la propia naturaleza, abrazar un árbol, hacer aquello que de alguna manera te sientas expandido. Es otra manera de sostener el vínculo con la divinidad. Es importante que nos demos cuenta que estamos instalados constantemente en la persecución de objetivos, de que nosotros somos aquellos que hemos de hacer para conseguir aquello que queremos. Hemos visto antes que si lo que yo quiero conseguir no está alineado con mi alma, con mi deseo, quizás lo consiga, pero quizás también, probablemente, muy seguramente, acabe siendo un gran esfuerzo y un gran coste a lo largo del camino. Y muchas veces llegarás ahí, lo habrás conseguido y te preguntarás ¿para qué? ¿Por qué? Porque te das cuenta de que eso no estaba alineado contigo. ¿Vale? Entonces es importante que nos demos cuenta que la divinidad está en ti. Siempre buscamos esa plenitud, esa dicha fuera, consiguiendo cosas, teniendo cosas, ya sea una pareja, ya sea una casa, ya sea un estatus, ya sea un determinado trabajo, unas determinadas vacaciones, pero la plenitud y la dicha está dentro de ti y lo único que tienes que hacer es conectar con ella. Hemos de tomar conciencia, darnos cuenta que hemos venido aquí a disfrutar, a vivir y a experimentar la vida. No hemos venido aquí a tener ni a poseer nada, ni personas, ni hijos, ni familia, nada. Todo eso no nos pertenece y a veces pensamos que ellos tienen que estar para nosotros. ¿Cuántas veces dentro del niño y la niña herida, porque papá, porque mamá? No, ellos no están ahí para nosotros. Ellos han venido para vivir su propia experiencia. Lo que siempre va a estar ahí va a ser la divinidad para ti y eso es importante que lo tengas claro. La divinidad no es más que esa parte interna de ti que está siempre para ti y que siempre te da todo lo que tú quieres. La cuestión es qué creencias, qué condicionamientos tienes en relación a lo que te mereces. Y ahí es donde está tu trabajo de mirar dentro, tu trabajo de crecimiento personal, de darte cuenta qué es lo que tú crees que te mereces, porque lo que estás teniendo en tu vida es el resultado de aquello que te crees merecedor o merecedora. La divinidad no se puede explicar, la divinidad se puede sentir, se puede vivir. Es una conexión
Es como si de repente tú te fundieras, desaparecieras y te sintieras conectado y conectada a todo. Por eso es muy importante rendirte, porque si te identificas con tu yo, con un ser separado y limitado, separado del resto, no vas a poder generar o vivir esa expansión que hace que te disuelvas, ¿no? Por eso hablábamos al principio de la rendición. La divinidad muchas veces la vivimos y la experimentamos cuando tenemos una subida de energía kundalini, ¿no? Que es como realmente normalmente se manifiesta cuando sube la energía vital, sube el kundalini. Entonces desde ahí es cuando se expande toda esa sensación de no ser un ser limitado, de realmente estar conectado con todo, y es ahí donde se produce la conexión cuando meditamos, cuando estamos en un espacio de naturaleza y estamos tan presentes que nos sentimos envueltos en eso, ahí estamos conectando con la divinidad, porque estamos en pura presencia, no está la mente, no está el ego, y estamos viendo, observando eso desde un lugar totalmente distinto. Por eso la divinidad no se puede explicar, sino que es algo que tú sientes. Y todos en mayor o en menor medida hemos vivido esas experiencias. La idea es estar cada vez más conectado con nosotros, con nosotras, más en estados de presencias de aquí y ahora, y poder estar conectados y relacionados con aquello que realmente nos va a dar todo lo que le pidamos. ¿Cuáles son los puntos que bloquean esa conexión con la divinidad? El primero y más fundamental es reconocer que la divinidad existe, que ese campo de conciencia nos sostiene y que está ahí realmente para nosotros. Reconocer y confiar que el campo de conciencia, la divinidad, Dios, como cada uno lo entienda, está ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Que es lo que hemos hablado antes, pedir, y si está alineado con nosotros, sucederá. Y entonces nos empezaremos a dar cuenta que sí, que efectivamente está ahí, porque he pedido y ha venido, ¿no? Y es curioso porque yo recuerdo un amigo que se fue a Tailandia porque él estaba en esa búsqueda, ¿no? Y entonces le pidió a la divinidad que si realmente existía, que se lo mostrara de una manera muy específica y concreta, ¿no? Y que si lo hacía, él se comprometía a hacer tres cosas, ¿no? Y casualmente la divinidad apareció tal y como él le pidió y tuvo que cumplir esos tres compromisos, porque es muy importante. A veces podemos no creer en la divinidad y tenemos tanto deseo y tanto anhelo de que eso se cumpla, que a veces decimos, divinidad, si haces esto por mí, yo voy a hacer esto y esto. Y claro, es importante cumplirlo, porque la divinidad, lo divino, te ha dado aquello que has pedido. Si tú no te comprometes, ella ya no estará dispuesta para ti. Hablábamos de que es importante, ¿vale? Para reconocer a la divinidad es estar en estados de presencia, porque a través de la presencia podemos escuchar de una manera distinta y ver más allá de lo aparente, ¿no? Y por eso es importante conectar contigo. No necesitas a nadie, ni necesitas nada. Quizás necesites entrenamiento. La meditación es una buena herramienta para estar ahí, pero es simplemente un estado de presencia. No hay intermediarios y eso es importante que seamos conscientes de que es una conexión directa entre ti, entre tú y lo divino. Y os voy a contar una historia. Era un hombre que fue al desierto y caminaba y caminaba y caminaba y no encontraba agua, y caminaba y no encontraba agua. Ya empezaba a ver como alucinaciones y creía ver un oasis, pero realmente seguía caminando, caminando y no había nada, ¿no? Y entonces llegó un momento en el que estaba exhausto, y entonces cuando uno está exhausto, porque parece que a veces tenemos que llegar ahí, cuando realmente le pedimos a la divinidad, es decir, yo ya no puedo hacerlo más humana, o sea, lo que es humanamente posible para mí, yo ya no puedo hacerlo, entonces ocúpate tú, ¿no? Y entonces le pidió por favor que venga alguien
y me socorra, ¿no? Y cuando le estaba contando esta historia a unos amigos suyos, y dijo, ¿y qué? ¿Y qué pasó? Dice, no le dio tiempo, apareció por ahí un hombre con un jeep y me rescató. ¿Vosotros creéis que es casualidad? A veces, depende de la intensidad, y esto lo trabajaremos en el vídeo de la petición, es muy importante cuando tú pides sentir, ¿vale? Sentir, estar en esa presencia y sentir y saber que es la divinidad la única que puede en ese momento resolver esa situación, porque tú, desde tu capacidad limitada, ya no puedes. Y cuanto más sea esa conexión, sea necesidad y más esté conectado con tu alma, más rápido sucede el milagro. Entonces es muy importante estar atentos y atentas para darnos cuenta que los milagros, que las sincronicidades suceden continuamente, constantemente en nuestra vida. Cuanto más seamos conscientes de ellos, más milagros y más conexión tendremos con la divinidad. Una vez reconocido que la divinidad existe, que ese campo de conciencia existe y que está ahí para ti, porque cada uno de nosotros tenemos esa inteligencia interna que forma parte del todo del campo de conciencia general. Entonces, una vez ese paso, el siguiente es pasión, ¿vale? Es relacionarte con ella de una manera certera. Es como establecer un vínculo diario y gracias porque hoy me he levantado, gracias porque tengo un techo donde dormir, gracias por este obstáculo que ha aparecido en mi vida, porque esto me hace aprender, soltar aquella parte de mí que no me sirve. Es como ser consciente y estar constantemente hablando de alguna manera con la divinidad y dándole las gracias por todas las oportunidades que tenemos todos los días de vivir la vida que tenemos. En relación a la dignidad, la pregunta sería, ¿qué estarías dispuesta a hacer para conseguir esa conexión con la divinidad? Y no es más que presencia, escucha, gratitud todos los días. Es darte cuenta en todo momento que está ahí, está en el espacio en el que vives, está en todas las cosas que suceden, está rodeado por todas partes. Tu propio cuerpo es una máquina perfecta y ahí está. Si nosotros tuviéramos que pensar en respirar, estaríamos muertos. Pero la divinidad, la conciencia está ahí respirando por nosotros, por nosotras. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para tener esa conexión con la divinidad? Y eso depende de ti, de lo que tú hagas diariamente para vincularte a ella, porque ella está esperando a que tú quieras conectarte con ella. Y el tercer punto que más bloquea la conexión con la divinidad es completar el perdón. Y no se trata de perdonar a nadie, ni siquiera de perdonarnos a nosotros mismos, sino entender que no hay nada que perdonar, que todo es un proceso de aprendizaje, que todo lo que nos sucede es las herramientas que nosotros hemos necesitado, los obstáculos que hemos necesitado para llegar allí donde hemos de llegar. Lo que es importante es que hemos de completar las experiencias, porque pasa que en nuestra vida nos ocurre una y otra vez la misma situación y es porque no hemos completado la experiencia, no hemos realizado el aprendizaje, no hemos vivido, no hemos sentido la emoción que hay detrás, porque cuando lo intelectualizamos no llegamos a la verdadera comprensión. La verdadera comprensión es cuando tú sientes el dolor de eso que está pasando. Y cuando vives el dolor de eso que está pasando, entonces lo completas. Porque cuando lo sientes, ya no se queda encapsulado en tu cuerpo, sino que sale. Y entonces ahí llega la verdad. Porque lo que te hace daño no es lo que está pasando, sino tu interpretación de eso que está pasando. Si te quedas en la mente, no vas a resolver el conflicto. Por eso te pasa una y otra vez. Y entonces estás dejando fuera
Por eso hablábamos de perdón, estás dejando fuera porque piensas que es el otro el que te hace daño. Sin embargo, cuando tú sientes, cuando tú completas qué es lo que te hace daño de eso que tú ves y lo resuelves sintiéndolo, entonces se ha completado. Para completar todos o algunos de nuestros conflictos, hemos de estar en el presente. Volvemos al tema de la presencia. No podemos solucionar nada en el pasado, ni podemos solucionar nada en el futuro. Solamente podemos solucionar aquí y ahora. Y quien realmente nos trae aquí y ahora es el cuerpo. Por eso es importante hacer dinámicas que nos lleven al cuerpo, que nos lleven a sentir el cuerpo, a conectar con él y de ahí vivir esas emociones, esos sentimientos que están ahí guardados y completar esos aprendizajes para poder seguir avanzando, porque ahí entendemos que una vez liberado en nuestro cuerpo, ya eso no nos molesta, ya deja de tener presencia en nuestra mente y en nuestra vida, porque ya lo hemos completado. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es que realmente nosotros nos queremos hacedores y hacedoras de todo. Y esa es un poco la arrogancia del ser humano, cuando realmente nosotros solamente somos observadores de todo lo que pasa. ¿Por qué hacemos? Hacemos porque lo que queremos es controlar, queremos que llegue a un resultado concreto, pero la vida no es así, la vida es un misterio. La vida es que quizás el camino al que tú tengas que llegar no es el que tú habías planificado. Quizás tú tengas que ir a otro lugar y realizar otro aprendizaje. Quizá eso que tú consideras que es una oportunidad no lo sea y aquello que realmente, porque no lo sabes. Entonces ahí es donde hemos de dejar fluir por la vida, que aquello no que lo busques tú, sino que venga. Cuando tú estás en presencia, tú te has trabajado y tú resuenas, atraes a las cosas. Entonces el trabajo está en ti, en atraer y en ser quien realmente eres, no quien crees que eres, y observar y ver que hay en ti qué es lo que eres merecedora, sentir que eres merecedora y entonces lo atraerás. ¿Por qué? Porque la divinidad te estará escuchando y si tú te lo crees y se lo has pedido, ella te lo traerá. Y entonces es como pedir y soltar, no depende de ti. Y eso es importante que tomes conciencia. Otra de las cosas que también están relacionadas es con nuestras creencias. Si nosotros no creemos que es posible, no será posible. Y además, una de las creencias que tenemos más instauradas es que todo es limitado. Y no es así. Todo es ilimitado. Las posibilidades son infinitas. Si tú crees en ello y le pides a la divinidad, lo que está claro es que hay veces que lleva un tiempo en construirse eso. La divinidad es poderosa, pero necesita unir muchos hilos y nos está escuchando a todos. Entonces, a veces para llegar a un lugar se necesita llegar a unos determinados pasos. Es decir, para yo llegar a ser, imaginaros, presidenta de un gobierno, necesito también tener una serie de aprendizajes para no solamente llegar, sino realizar el trabajo que quiero realizarlo. Entonces la vida me puede ir llevando por el camino para que yo finalmente llegue hasta ahí. Dependerá de lo que yo pida, pero siempre estará ahí escuchándome en todas las posibilidades. Por eso es muy importante creer en grande. La presencia, que hablábamos que es importante para conectar con la divinidad, no solamente es un estado de paz, sino es un estado de dicha, de plenitud, es un estado de expansión. Y no ocurre porque no creemos que pueda ocurrir. Entonces es muy importante darnos cuenta de las creencias que nos están limitando para que la divinidad venga a nuestras vidas. Y ahora vamos por el cuarto punto, que es el marco de relación con la divinidad. Es importante que entiendas que tu divinidad, tu moradora interna, tu inteligencia interna, solamente y exclusivamente está para ti. Nunca te va a dar información para otras personas, para terceros. La información que tú recibas,
aunque sea para otras personas, en relación a otras personas, siempre es una información para ti. La divinidad solamente está para ti. Solo tú dispones de toda la información de tu campo de conciencia. Y que nosotros solamente vamos a acceder a aquello que nos sirva para nuestro propio crecimiento, para lo que hemos venido a hacer, para cumplir con este plano y esta existencia. Nunca vamos a recibir información para otras personas. Voy a matizar dos distinciones entre intuición y revelación porque normalmente a la hora de hablar lo equivocamos o no lo utilizamos correctamente, ¿vale? La intuición es aquello que yo me doy cuenta a través de los datos que hay que están visibles, ¿vale? A través de los datos que están disponibles. La revelación es cuando yo conecto con el campo de conciencia, aquello que no está disponible para otra persona. Creo que es importante porque muchas veces utilizamos la palabra intuición y decir, ya lo intuías porque tenías datos del pasado que te hacían llegar a esta conclusión. Sin embargo, la revelación es algo que te llega realmente sin tener datos. Es algo que tú de un momento, o sea, te llega y te das cuenta, esto es así. No tienes datos, no sabes, pero tienes la seguridad de que eso es así. Vamos al quinto punto que impide o que ayuda a conectar con la divinidad y es la sacralidad. Es decir, hemos de hacer de la conexión con la divinidad un acto sagrado. Entonces, cuando yo me conecto con la divinidad, es como puedo crear incluso un ritual para que me resulte como muy más fácil. Es realmente un proceso interno, pero al principio puede que me cueste más. Entonces enciendo una vela, puedo poner alguna imagen que a mí me ayude a estar en conexión con eso, poner un incienso. Es decir, al final no es más que a través de una serie de dinámicas exteriores estar en acto de presencia y es como voy a guardar este espacio para hablar contigo, para conectar contigo, porque siento que es importante para mí darte un espacio único, ¿no? Y eso es un poco la sacralidad, ¿no? Es como una especie de respeto, de tú estás ahí para mí, estás haciendo todo lo posible para que yo tenga la vida que me merezco a pesar de mí y voy a conectar contigo, voy a hablarte, voy a tratarte con respeto, con amor, con agradecimiento, porque realmente tú estás ahí para mí. Entonces es importante guardar ese espacio que de alguna manera es un espacio de protección, de cuidado, de amor, ¿no? Es como una especie de cuna, un espacio en el que yo me conecto y también me doy el permiso y el espacio de poder estar conmigo y con la unidad. Si hiciéramos una reflexión sobre qué es Dios, ¿vale? Es aquel espacio donde todas las contradicciones existen. Todo es y todo está bien. Entonces, todo aquello que entre en la dualidad de lo que está bien y de lo que está mal, no es Dios, no es la divinidad, no es la conciencia, porque la conciencia engloba todo y a todos. Entonces es importante que, porque la conciencia y Dios trabajan en la unidad y el trabajo con la divinidad es para conectarnos con el todo. Entonces Dios y la conciencia es aquello que engloba a todo. Y el último punto que ayuda, fortalece o no, porque es difícil de sostener, es la gratitud. Es darnos cuenta que la vida es un regalo, que el presente es un regalo, que perdemos por estar en lo que pasó, que perdemos por estar en lo que viene
y que normalmente nos situamos en aquello que tuvimos que ya no tenemos o en aquello que queremos que no tenemos y nos olvidamos de todo lo que sí tenemos y de todo lo que la vida nos está constantemente dando, incluso circunstancias dolorosas que nos ayudan a soltar nuestra visión del mundo, a crecer y a darnos cuenta de que la vida realmente es mucho más fácil cuando te conectas con la divinidad, cuando sueltas tu ego, te rindes y le pides a la divinidad lo que sabes que es para ti.